La honra a nuestro Dios en esta mañana. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Estamos estudiando los miércoles, hermanos, el primer libro de Samuel, un libro precioso, en el cual encontramos dos personajes. Bueno, son tres. El primero es Samuel, el segundo es Saúl, el primer rey de Israel, y el tercero es David. Y estamos, hermanos, estudiando los versículos 13 al 15. Y lo que continúa, hermanos, en el mensaje de, claro, yo sé que no todos atienden los miércoles, no pueden hacerlo, pero los que lo han hecho, nosotros vimos, hermano, la semana pasada cómo Saúl es desechado por Dios. Y realmente fueron solo dos pecados, hermano. El primero es que él usurpó un lugar que no le correspondía, ofreció un sacrificio y él no era sacerdote, no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Benjamín. Él tenía que legislar leyes, él es un rey, no un sacerdote. Además, hermano, él desobedece el destruir a una nación altamente pecadora llamada Amalek. Dios le había ordenado que destruyera todo, pero él no lo hizo así. Perdonó a su rey y también perdonó lo mejor de las ovejas, del ganado. Según él, hermanos, en su justificación para dar un sacrificio a Dios. Bueno, llega el sacerdote y vamos a leer el 15:10. Ahí podemos entrar, no vamos a poder leer todo porque imagínense, son de los capítulos 13 al 31, lo que hoy vamos a resumir. Pero vamos a entrar capítulo 15, primer libro de Samuel, el 10. Y dice así la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmel. Y aquí que él levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: ¿por qué este vahido de ovejas y bramido de vacas? ¿Es que oigo con mis oídos? Y Samuel respondió: de Amalek lo he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para santificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel dijo a Saúl: déjame declararte la palabra que Jehová ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño a tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Señor de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que te has vuelto al botín y has hecho lo malo delante de sus ojos? Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió,
y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios bendiga su palabra. Tenemos a un rey, hermanos, que ha sido reprendido por el profeta. Un rey, hermano, que ha sido enfrentado por su pecado. Pero es un rey, hermanos, que no reconoce su pecado. Él dice que él ha cumplido fielmente la palabra de Dios, pero realmente él ha desobedecido. Él después le echa la culpa, hermano, al ejército, que ellos son los que perdonaron y que él consintió que no se mataran las ovejas y el ganado. Hay veces, hermano, que nosotros podemos tener un problema cuando se nos enfrenta el pecado. Y el pecado, hermano, debe de ser reprendido, debe de ser, hermano, enfrentado, y el pecado debe de ser disciplinado. Dios, hermano, toma una determinación y lo dice con pesadumbre o con dolor. Me pesa en mi corazón haber puesto a Saúl por rey, porque mis mandamientos Él los ha echado a su espalda, Él está haciendo su voluntad. Y cuando Samuel, hermano, el viejecito, esta palabra puso a orar y a orar por Saúl. Y Dios le dice que ya se ha buscado otro hombre conforme a su corazón y que Saúl, hermano, su reino no será duradero. Solo él será el rey, ya los hijos de él no serán reyes. Cuando Saúl, hermano, le dicen todo esto, en vez, hermano, de él humillarse, en vez de reconocer su pecado, en vez de pedirle perdón a Dios y de hacer lo correcto, él, hermanos, empieza a aparentar un arrepentimiento que nunca existe en su vida. Es un arrepentimiento falso. Él va a decir que ha pecado. Él va a decir que, hermano, que oren por él. Él va a decir muchas cosas. Pero él va a tener este problema, hermano, de un arrepentimiento falso. Y cuando llega un arrepentimiento falso, hermano, es un problema. Porque tú vas a pretender seguir y querer, hermanos, estar en la batalla, en los negocios del Señor, en el reino del Señor, la iglesia. Pero tú tienes una barba, tienes una careta, tú estás disfrazado. Puedes hasta llorar y lamentarlo. Y el arrepentimiento que va a mostrar Saúl, hermanos, no es genuino, es falso. Es que es el gran rey. Es el hombre, hermanos, que conquistó innumerables batallas. Es el hombre que tiene un reino poderoso. Y un ancianito viene y lo reprende y le dice que su reino no va a ser, hermanos, permanente. ¿Qué pasa cuando viene un arrepentimiento falso? Pues hay señales, hermano. Y yo solo te quiero hablar de 3 brevemente. 3 señales. Lo primero, hermano, es una confesión falsa.
Sí, si el arrepentimiento es falso, lo que se externa, lo que se dice, lo que se habla es falso, porque no viene del corazón, no viene de sinceramente. Él va a hacer una confesión falsa. Lo que Dios va a hacer, hermano, es que le va a quitar de su espíritu, un espíritu en el cual lo había ungido como rey. Dios se lo va a retirar. Y el problema, hermano, de los falsos, de las falsas, de los actores, de las actrices, es que no se van a dar cuenta cuando el espíritu se va, hermano. Pero hay ciertas manifestaciones. Y después, hermano, cuando el espíritu se va, nadie puede estar vacío, hermano. O te llenas de Dios o te llenas del mundo. O te llenas de santidad o te llenas de pecado. O te llenas del Espíritu Santo o te vienen los malos espíritus. Nadie puede ser algo vacío. Nuestro ser absorbe, hermano, es como un vacuum que empieza a absorber. Y Saúl, hermano, le llegaron espíritus malos que hoy vamos a analizar. Mira, hermano, la falsa confesión que este hombre hace. Cuando él, hermano, está siendo reprendido, que no ha obedecido la palabra de Dios, él dice, yo he obedecido cumplidamente la palabra de Dios. Pero, ¿por qué no admite su pecado? Él no ha matado a Agag, rey amorreo, ni tampoco ha matado, hermano, las ovejas y los animales que Dios le dijo, Él los trae. Y para justificar, hermano, su pecado, Él le echa la culpa a otros, el pueblo. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, si nosotros nos equivocamos y si nosotros nos perdemos, yo quiero ir a una dirección y yo me extravío, yo tengo que saber en dónde estoy para poder llegar al lugar. Si no sé dónde yo estoy, hermano, nunca llegaré al lugar. ¿Recuerdan las direcciones que antes nos daban? Llamábamos por teléfono, pues ¿dónde estás? ¿Te perdiste? Dime. Yo sé que ahorita el teléfono y la tecnología nos ayuda en ello, pero antes dime, pues estoy aquí en esta calle y tú estás hacia aquí, bueno, dale hacia la izquierda, derecha, bueno, nos guiaban. La admisión es algo, hermano, donde nosotros tenemos que empezar. Si no reconocemos que nos hemos equivocado, que hemos pecado, oye, ¿por qué nos vamos a arrepentir? ¿Por qué? Está entre nosotros Juan de la Garza. ¿Y cuál es el primer paso en Alcohólicos Anónimos? Admisión. Si tú no admites, no va para nada. Tenemos que admitir que nos hemos equivocado. Él está en bancarrota, pero no lo admite y, hermanos, él tampoco siente dolor por el pecado. El pecado, hermanos, destruye nuestra vida. El pecado es contra la naturaleza humana. El pecado produce, hermanos, muerte. Y no solamente muerte física, también muerte espiritual. El pecado trae sufrimiento. Él, hermanos, no está arrepentido. A él no le duele haber pecado y él, hermano, lo que está haciendo es algo, hermanos, que no debería de hacer cualquier persona que peca. Cuando David va a pecar, hermano, porque él también se va a caer, todos pecamos. Él, hermano, se tira en el suelo. Y él confiesa en el Salmo 51 y le dice a Dios, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Debe de haber, hermano, contrición. Debe de haber, hermanos, un lamento. Dios nos dio una ley, Cristo murió por nuestros pecados y nos debería de doler, hermano, el pecar. Cuando mentimos, cuando robamos, cuando hacemos cosas ilícitas, cuando vemos cosas que no deberíamos de ver, debería de dolernos en nuestro corazón. Pero a Saúl, hermano,
no le dolió en lo más mínimo. Pero también, hermano, cuando nosotros vemos una confesión falsa, no hay frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, debe de materializarse en cada uno de nosotros. Si nosotros hablábamos maldiciones, ahora debemos de hablar palabras sanas, hermano. Si nosotros robábamos, dice la Biblia, el que robaba ya no robe más, sino trabaje con sus manos para que tenga, pues para sus necesidades y para compartir con los necesitados. El Señor nos llamó, hermano, a santidad y debemos de salir del mundo. Y este hombre no muestra ningún arrepentimiento. No hay, hermano, ningún arrepentimiento. Algo que nosotros podemos ver, hermano, en él. Mira lo que dice el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no, volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel dijo: Jehová ha rasgado hoy el reino de ti, de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, al que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y dijo: yo he pecado, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoraron Saúl a Jehová. Dios bendiga su palabra. A veces, hermano, el prestigio, a veces el dinero, a veces la fama, a veces la reputación, hermano, no nos impide que nosotros caminemos por el sendero de la humillación, de derramar nuestra alma delante de Dios, que estamos en la lona. A veces es el prestigio el que más puede. Vuelve conmigo, no vuelvo. Dios ya te desechó, ¿por qué voy a volver? Ve, yo quiero adorar a Dios contigo. No, tú ve. Bueno, pues ya como mínimo, hónrame delante de la gente, delante de los ancianos, delante de mi pueblo. Yo voy a presentarme allí como que hice algo malo, pero no es sincero. Lo que yo quiero solamente es confesar públicamente y adorar a Dios. Esto, hermano, a veces sucede en muchos creyentes, que hermanos pasan y que no pasan, hermanos, sinceramente a reconciliarse con Dios. No pasan sinceramente a hacer un pacto con Dios, sino que es ficticio. A veces es porque le dijo papá, porque le dijo mamá, porque le dijeron los líderes de la iglesia. Es una confesión falsa. Y cuando hay una confesión falsa, hermanos, pues es una muestra de un falso arrepentimiento. Se aleja el espíritu, hermanos, de Dios. Cuando nosotros vemos, hermano, la historia en Primera de Samuel, mira, qué triste es esta historia, hermano. Bueno, esta época, dice Primera de Samuel 3:1, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba, hermanos? ¿Qué pasó en el COVID? ¿Qué escaseó? El papel de baño, ¿verdad?
pero no el agua. ¿Por qué se preocupaba la gente? Escaseó, hermano, el papel. ¿Qué escaseaba, hermanos? En el tiempo de Samuel, la palabra de Dios. No había profeta. Y Saúl, hermano, esto es algo que yo les tengo que decir siempre, que cuando viene, hermanos, el espíritu, o cuando se aleja el espíritu, van a venir otros espíritus, pero la gente no se da cuenta de eso. Mira lo que dice, Primera de Samuel 28:6, cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová, ¿qué hizo, hermanos? Estás orando, pero pues ya no te escucha. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. La Biblia dice que Dios está airado todo el tiempo contra el pecador, pero que sus ojos están atentos a los oídos del justo. Si nosotros, hermano, vemos lo que le pasó a Saúl, puede pasarnos a nosotros. Se perdió su guía, se perdió su luz, ya no hay revelación. Señor, voy a ir a la guerra, ¿me darás la victoria? El Señor no responde. Señor, no voy a la guerra, me voy a quedar aquí, ¿tú harás algo diferente? El Señor no responde. Señor, voy a comprar esta casa. Señor, yo me casaré con esta mujer. Señor, yo haré esto, entraré en esta institución, tomaré esto. El Señor ya no empieza a guiar, no empieza a responder. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu del Señor se ha ido de nosotros. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, hermano, cuando se habla del Espíritu, se dice, hermano, que no lo contristemos, no lo entristezcamos. Dice que nosotros no debemos de apagar el Espíritu de Dios. Dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y una de las cosas, hermano, que se pierde es el gozo de la salvación. Al irse el Espíritu, hermano, se pierde la guía, se pierde el gozo. Y mira lo que dice en el 18:12 en adelante. Temía Saúl a David. Ahora Saúl está temiendo a David por cuanto Jehová está con él, y de Saúl se había apartado. Por eso Saúl lo alejó de su lado y lo puso en el frente de hombres, y así David salía y entraba a la cabeza de los hombres. David se conducía prudente en todos los asuntos que Jehová estaba con él, y al ver Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, porque todo Israel y Judá amaban a David, pues él salía y entraba a la cabeza de ellos. Ellos van, hermanos, hay cosas que a veces no entendemos y perdemos nosotros, hermano, el gozo. Cuando tu hermano está triunfando, cuando tu hermano está creciendo, cuando tu hermano está siendo más próspero que tú, ¿qué debería de haber en ti? Un gozo. Porque la Biblia dice que somos parte del mismo cuerpo. Gozaos con los que se gozan. Esto es algo, hermano, que la Biblia nos dice. Cuando Saúl ve que David, hermano, está creciendo como la espuma, y que él trae al pueblo y lo regresa sano y salvo, él gana batallas, él no se goza, hermano, se pierde el gozo. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, uno de sus frutos es el gozo. El Espíritu de Dios, hermano, nos da el gozo de la salvación. Pero también, hermano, viene algo que es muy triste, hermano. Se pierde el temor de Dios. ¿Por qué un cristiano, hermano, cuando él
tiene un falso arrepentimiento, regresa nuevamente al mundo, a drogarse, a tomar, a prostituirse, a fornicar. ¿Por qué, hermano? Porque lo que pasó en su vida, hermano, no fue genuino. No hubo un verdadero contacto con la sangre de Cristo y un nacimiento. El nuevo nacimiento te está diciendo que todo lo viejo murió y he aquí todo es nuevo. Y Saúl, hermanos, tuvo este problema. Si hay algo, hermano, que se pierde cuando el Espíritu del Señor se va, es el temor a Dios. Mira lo que hacía el rey. Este rey que debería de estar en las batallas y legislando leyes, ahora está persiguiendo a David para matarlo, hermano. Y mira que llega a un lugar donde David había estado, se llama Ob, y el rey, este Saúl, hermano, le dijo a Dog: vuélvete y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Dog y el edomita y atacó a los sacerdotes y mató en aquel día 85 hombres que vestían el efod de lino. Algo sagrado, hermano, era los levitas. Era el pueblo apartado por Dios, y aparte de ello, de los levitas estaban los sacerdotes, y los sacerdotes eran descendientes de Aarón. Hermano, él los mató. Ya no tenía temor, hermano, por las cosas santas, por las personas, hermano, que estaban consagradas a Dios, por la pertenencia de Dios. Hemos sabido de personas, hermano, que roban en las iglesias, que se roban, hermanos, hasta artículos religiosos. Son personas, hermano, que ya han perdido el temor y el respeto por lo sagrado. Y así, hermanos, lo hizo Saúl. Y como que si fuese, hermano, algo adrede, mira lo que hizo él. Y Anó, que es la ciudad de los sacerdotes, la pasó a filo de espada, hombres, mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Esto no puede proceder de un hombre que tiene el Espíritu de Dios. Esto no puede proceder de una mujer, hermano, que teme a Jehová. Esto solamente lo hace una persona que aparentó un arrepentimiento, una reconciliación con Dios, que se va el Espíritu de Dios y llegan los malos espíritus. Llegan los malos espíritus. Dice en Primera de Samuel 17, 9 al 11, hablando, hermanos, de David: si él puede pelear conmigo y vence, nosotros seremos vuestros siervos. Este es Goliat, hermano, el que está diciendo esto. Y si yo puedo más que él y los venzo, vosotros seré vuestro siervo y nos serviréis. Hoy he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Y al escucharlo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está ese hombre grande de hombros hacia arriba? ¿Dónde está ese hombre que salía a las batallas y mataba miles? Bueno, es que estaba Saúl lleno del Espíritu Santo. Y Jehová le daba fuerza, Jehová le daba sabiduría, y también Jehová lo cuidaba, lo protegía. Él salía y él regresaba vivo y victorioso, y él iba de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Ahora ya sin el Espíritu, hermano, ve a un grandote llamado Goliat, que está blasfemando contra el nombre de Jehová, que está blasfemando contra el pueblo de Dios, y que por 30 días lo está haciendo. Y ellos, al oír la palabra, el desafío: denme un hombre para que pelee conmigo, si él me gana seremos vuestros siervos, pero si yo les gano,
ustedes serán nuestros siervos. Ahora, ¿qué está haciendo ese valiente? ¿Qué pasó, hermano? Es que cuando se va el Espíritu de Dios, viene el espíritu de el miedo. No, yo ya no voy a salir a la tienda porque ahí andan los verdes. Llega un espíritu, ¿verdad? Llega el espíritu, hermano, y se te empieza a apoderar. No, yo ya no voy a ir a yo ya no voy a manejar. Y empezamos, no, ya no voy a salir de la casa, me va a dar el COVID. Oye, ¿ya cuánto tiempo hace que pasó el COVID? Y todavía gente está temeroso. ¿Quién pone ese miedo, hermano? Dios. Dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios, hermano, nos tiene empoderados. Pero cuando se va el Espíritu Santo, llegan los malos espíritus, el del miedo. Llega el espíritu del celo, hermano. Uno de los pecados más horribles, ¿verdad? Uno de los pecados que no se disfrutan, porque todos los pecados tienen cierta disfrute. Hay cierta satisfacción, cierto placer. Pero este pecado, hermano, no tiene nada de disfrute ni placer. Mira lo que cantaban las mujeres cuando David regresaba de la batalla. 18, 6 y 7. Aconteció que cuando volvían, después de haber matado David al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mientras danzaban, las mujeres cantaban diciendo: Saúl hirió a sus miles y David. ¿A quién están recibiendo, hermano? A Saúl. Dijo alguien, tendrían que ser las mujeres. Salieron, hermano, en coro. Y ahora le dicen que él hirió miles y David 10,000. Al oír esto, el rey se enojó mucho y le desagradaron estas palabras, pues decía: a David dan 10,000 y a mí 1,000. No más le falta que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos ¿a quién? Llegan los celos, hermano. Es que ya estás vacío. Llega el espíritu del miedo, luego el espíritu del celo. ¿Y qué crees que pasa después? Llega el espíritu peleonero. Ya la mujer nada más está peleando con el hombre. Y el hombre, hermano, sigue caminando, se va al cuarto y allí cierra la puerta, allí está por la puerta, está diciendo. Y pero mira que esto, que y bueno, y va, y bueno, hay, hermano, un espíritu tan terrible de celos, que después viene, hermano, las peleas. Todo eso es porque ya no está el Espíritu de Dios. Y ahora el hombre, hermano, está absorbiendo todos los espíritus. Viene otra vez el espíritu del alcoholismo, el espíritu de la prostitución, el espíritu de la inmoralidad. Está vacío, hermano, y se empieza a llenar otra vez. El viejo hombre, hermano, empieza a tener vida. Y el estado, hermanos, postrero es peor que el primero. Es como un perro, hermano, que vuelve a su vómito, o como una puerca que acaban de lavar y luego vuelve a ensuciarse en el lodo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Saúl, hermano, él no se dio cuenta cuando le quitaron el espíritu. Y hay muchos cristianos
que no se dan cuenta por aparentar, hermano, un cristianismo ficticio, por no dejar un pecado escondido y lo están abrazando. Bueno, hay inclusive predicadores, hermano, que cuando mueren aparece la segunda esposa. Qué terrible, ¿verdad? Ancianos, hermano, que tienen una doble vida. Esto es algo, hermano, que viene a nuestros oídos y podemos decir, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, es que son falsos, son lobos vestidos de oveja, aparentan una piedad que no tienen, y dijese Jesús, por sus frutos los conoceréis. Oye, ya lleva 3, 4, 5 divorcios y dice que toda la culpa la tienen ellas o él. Pues como que algo mal anda ahí, ¿verdad? Algo mal anda ahí. El 18, 28 y 29 dice, al ver esto Saúl comprendió que Jehová estaba con David y que su hija Milcal lo amaba. Por eso tuvo más temor de David. Y así termina, hermano, todo el libro. Y fue enemigo de David. ¿Qué le hizo David? Nada. Le defendió de Goliat. ¿Qué le hizo de David? Le cantaba con el arpa. ¿Qué hizo David? Fue su general de guerra, entraba y salía. ¿Qué hizo David? Amaba a Dios. Se portaba prudentemente. Era un hombre muy valiente. Era un hombre de fe y ahora estaba lleno del Espíritu Santo y llegaron, hermano, los celos. Cuando nosotros pensamos en esto ya como cristianos, nosotros, hermano, no queremos una vida de apariencia. Quien pretenda, hermano, tener una vida cristiana y no sea una vida genuina, tarde o temprano, como Judas, caerá. Él pretendió, hermano, ser uno de los 12. Él pretendió, hermano, ser uno de los escogidos de Dios. Pero él era un ladrón. Él era, hermano, un traidor. Él era un hombre que codiciaba el dinero y por unas míseras monedas, 30 monedas de plata, él traicionó al Señor. Quien pretenda estar, hermano, en el reino y no tenga un genuino arrepentimiento, caerá. El Señor lo desechará. Las confesiones públicas, hermano, deben de ser públicas cuando uno admite su pecado. Uno debe de sentir el dolor por el pecado y debe de tener frutos de arrepentimiento. Juan lo dijo así: el hacha ya está puesta en la raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Estamos hablando del infierno. El arrepentimiento debe de ser genuino. Y debemos nosotros, si íbamos para el mundo, consentíamos el pecado, abrazamos el pecado, lo practicamos hasta patrocinar. Bueno, ahora vamos a darle la vuelta y ahora vamos a dejar de pecar, vamos a dejar de hacer lo malo y vamos a buscar lo bueno. Ese es el fruto, hermano. Pero para Saúl, el Espíritu Santo se alejó de él, y si tú tienes un arrepentimiento falso, también perderás la guía divina, el gozo de tu salvación y el temor de Dios. Y a lo mejor dirá tu familia, tu comunidad o hasta tu iglesia: ¿él hizo todo eso? ¿Dejó a la hermana por aquella ramera? ¿Dejó a los niños pequeños por aquella aventura? ¿Dejó esto? ¿Él se fue otra vez a las drogas? ¿Ya está vendiendo? Empezarán, hermanos, a perder el temor de Dios y entonces empezarán pecados muy, muy grandes y muy tristes, porque la Biblia dice que en el temor de Dios o en el temor de Jehová los hombres se apartan del pecado. Y Saúl, hermano, estaba con miedo, estaba, hermanos, con celos, estaba de peleonero. Yo doy gracias a Dios, y lo he dicho muchas veces,
que aquí esta congregación no tiene la costumbre de juntarse los varones después de comer, porque viera de ver esas peleas que hay allí, hermano. ¿Cómo se le da el lugar al diablo? ¿No será que hay gente que está ya sin el Espíritu de Dios? ¿No será gente que están allí pero no están verdaderamente arrepentidos? ¿No será gente, hermano, que están allí disfrazados de oveja? Porque en lugar de que sean juntas de armonía, de respeto, empiezan las personalidades, se empiezan a pelear, hermano. Y recuerdo en una junta de esas donde un hermano le avienta la silla al otro en el suelo, a los pies, y le dice: ten cuidado con que me agarres sin el Espíritu Santo. ¿Ya desde cuándo se fue el Espíritu de él, hermano? ¿Desde cuándo? Y esto es algo, hermano, que nos puede pasar. Y la pregunta es para ti como persona: ¿el Espíritu del Señor está en ti? ¿Tú tienes estos frutos? ¿Tienes miedo? ¿Has perdido la salvación y temor? Bueno, ya el Espíritu, o si no se ha ido, está contristando. ¿Qué debemos de hacer? Llenarnos del Espíritu Santo y tener un verdadero arrepentimiento. Y como iglesia, ¿tendremos un verdadero arrepentimiento? O igual que Saúl, nada más para pantallar, nada más que me vean bien cambiadito, bien portadito aquí, y en mi interior de mi recámara, en mi interior de mi vida, todavía sigo abrazando el pecado. Que el Señor nos ayude, hermano, y nos bendiga. Son ejemplos, y dice que son ejemplos para que nosotros aprendamos. Que el Señor nos ayude a nosotros para tener un verdadero arrepentimiento. Y si algún día nos equivocamos y confesamos nuestro pecado, que sea sincero, y que nosotros, hermanos, le pidamos al Señor que Él restaure nuestras vidas y que nos guíe por senderos de justicia. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Pongámonos de pie y cantamos al Señor.